Vámonos con más de la información. 21 horas con 14 minutos. Quiero saludar al doctor Jorge Santiesteban, quien es militar y abogado, que nos acompaña desde Santa Cruz en este contacto nacional. Doctor Santiesteban, Paola Saavedra lo saluda desde Televisión Universitaria La Paz. Buenas noches y bienvenido en primera instancia. ¿Cómo está, Paola? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, yo sobre la marcha para atender su gentil invitación, pero lo más importante es tener la oportunidad de que a través de su medio podamos informar a la sociedad de todo el país. Doctor, ¿cómo analiza usted, cómo ha visto el mensaje del presidente Luis Arce luego de una jornada complicada también en el país? ¿Hay negligencia en la solución del conflicto? A 17 días y prácticamente entrando al 18 día de una crisis en la que nos están privando de la alimentación, nos están privando de la salud y prácticamente nos privan de nuestra transitabilidad, a 17 entrando al 18 es una negligencia enorme, es un incumplimiento de deberes. Pero si yo no tengo la voluntad de hacerlo, teniendo las posibilidades, aquí pueden entrar a una otra figura delictiva de encubrimiento. Y ese es uno de los delitos más graves en los que el propio presidente del Estado puede ser procesado en la por la Asamblea Legislativa, prácticamente en un juicio de responsabilidades. ¿Por qué? Porque las consecuencias de lo que está causando su inacción en este conflicto va a perjudicar no solamente ahora, sino a futuro al país. Y además se pueden producir más decesos de personas que se encuentran en las carreteras, porque ya hay muertos por eso, y hay heridos, y las consecuencias van a ser peor de aquí para adelante. Entonces, el tema está en que si yo no actúo teniendo la constitución política que me da las armas, que me da los argumentos y los medios para hacerlo, yo estoy siendo un cómplice y además estoy encubriendo muchos actos delictivos que debería haberlo resuelto. Doctor Santiesteban, en este sentido, ¿realmente la policía fue rebasada en los últimos días en Mairana, por ejemplo? ¿O esto forma parte de una estrategia para justificar algún otro tipo de actos? ¿O es simplemente esa negligencia de la que hablábamos? Esto es producto de una negligencia, de una mala aplicación de la táctica y mal empleo de la policía boliviana. Cuando se emplea mal a las instituciones, los resultados no son buenos. Entonces, ¿qué significa? De que los policías que fueron a desbloquear a Mairana no eran suficientes. Pudieron haber tenido refuerzos de otros departamentos para ir a desbloquear Mairana y no lo hicieron. Entonces, aquí fue un mal empleo de la Policía Nacional allá en Mairana, porque teniendo capacidad, no le mandaron refuerzo a los policías para entrar en el conflicto, en la solución en sí. Entonces, esto da para entender de que solamente se abocan a emplear policías para desbloquear, replegarse y otra vez dar oportunidad que sigan bloqueando a aquellos delincuentes que están destruyendo al Estado. Don Jorge, hay un tema gravísimo de por medio. Se negoció, se pactó el intercambio de rehenes con aprehendidos. Esto debe llamarnos profundamente la atención. ¿A qué estamos llegando con esta acción gubernamental? Eso nunca debió ocurrir. El intercambio de rehenes no se da entre las fuerzas legales de un país con delincuentes. El policía no tiene rehenes jamás. Entonces no pueden hacer un intercambio de personas que supuestamente están rehenes de la policía o rehenes de los delincuentes. El tema está que no debimos haber entrado en esa figura humillante para la policía del intercambio de rehenes.
Eso no se vio dar solamente hoy en este país donde no hay control, no hay autoridad. Se pudo haber humillado así de esa manera al propio Estado boliviano, ni siquiera a la Policía Nacional. ¿Cómo puede usted negociar con delincuentes? Usted no puede negociar el intercambio de absolutamente nada con los delincuentes. Entonces, eso fue producto de una mala decisión política, pero además ese intercambio fue obligado porque emplearon mal a la policía. No puede volver a ocurrir esa situación, querida Paola. Para ir cerrando la entrevista, doctor Santiesteban, ¿qué camino le queda, según su percepción, al presidente Luis Arce? Suman y siguen las voces que piden un estado de excepción. ¿Será esa la salida al conflicto? Mire, si el presidente del Estado tuviera un asesor, yo le asesoraría en este momento que ordene al fiscal general del Estado, organice un equipo de fiscales para imputar por los delitos de terrorismo, organización criminal mínimamente, a Evo Morales, que es la cabeza, al Estado Mayor del Pueblo, que es la cabeza, para ellos tengan por lo menos un juicio en detención preventiva, para que la cabeza controlada se controle esos movimientos insurrectos que están en los diferentes puntos de control y que no permiten la transitabilidad libre. Pero además de eso, tiene que dictar el estado de excepción, militarizar esas zonas rojas en las que está ya imperando, ya a punto de florecer las guerrillas. Eso no tienen que permitir. Por lo tanto, tienen que controlar a través de un estado de excepción, militarizando por lo menos 30 días como mínimo. ¿Amerita el cambio de ministros de Defensa y de Gobierno? Bueno, por incapaces, no solamente el relevo, sino también ellos ameritan que se tiene que procesar y se tiene que meter preso a la gente que por incumplimiento de deberes tienen que ir a la justicia, tienen que ser procesados, de manera de que esos ministros tienen que ser relevados cuanto antes, o caso contrario, inmediatamente ejecuten un plan sobre la marcha, emitiendo un decreto supremo de estado de excepción para que finalmente liberen de la delincuencia al Estado boliviano. Doctor Santiesteban, por habernos acompañado, por esta lectura del panorama importante desde su visión que hace de lo que está ocurriendo en el país. Si hay una puntualización final que usted quiera realizar a tiempo de despedirse, adelante, por favor. Decirle que ya entrando al día 18, esto es insostenible. No espere que las organizaciones y sectores sociales del país vayan a solucionar un conflicto que le compete al gobierno nacional, porque eso va a generar consecuencias muy dolorosas y pueden terminar con una alta responsabilidad de Estado, pero sobre todo en el gobierno nacional, pero que ya tienen que actuar y no pensar que recién tienen leyes y constitución política para hacerlo. Muchas gracias, que tenga buenas noches. Muchísimas gracias, el doctor Jorge Santiesteban, militar y abogado, quien nos acompañó en este espacio de análisis en Cartas sobre la Mesa, a propósito también de lo que está ocurriendo en Santa Cruz con la Unión Cruceñista de Jóvenes, quienes han ya llegado hasta el comando departamental.